Doctor Ramiro Llanos, el director del régimen penitenciario. Doctor Roger Valverde, abogado penalista y ex juez, están con nosotros. Apelo a su capacidad de síntesis en estos minutos para aprovecharlos. Bienvenidos como siempre, señores. Buenas noches, un gusto estar siempre en tu programa y conversar para reflexionar a la población sobre este tema. Doctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, don John. Estamos también a sus órdenes y para poder analizar algo del tema que hoy se está debatiendo. Cadena perpetua para feminicidas, violadores. Han dejado entrever en la Asamblea Plurinacional de que este podría ser un tema a tocarse. A ver, vamos a verlo, por favor, si tenemos lista la anotación. Hay muchas hipótesis, muchos dicen esto, que se debería trabajar socializando de varias formas. Yo quiero ir más allá de eso. Yo creo que nuestras penas son muy leves a comparación de otros países. Creo que 30 años no es suficiente. Estamos trabajando en reformar tanto el Código Penal como el procedimiento penal, crear un nuevo sistema penal. Se va a trabajar, espero que para la próxima gestión tengamos. ¿Se puede hablar? Yo voy a proponer de cadena perpetua. Cadena perpetua. Han dejado entrever en la Asamblea de que esto es posible. Cadena perpetua. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Es una buena medida? ¿No es una buena medida? ¿Cómo estamos reaccionando frente a todos estos delitos que se presentan en la sociedad, doctor? Bien. Buenas noches, John. Buenas noches, distinguidos televidentes. Bien, respecto al tema, yo creo que se debe analizar desde el punto de vista legal y constitucional. La Constitución Política del Estado prohíbe la cadena perpetua. Los convenios internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica, prohíben la cadena perpetua. El Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución de Penas y Sistemas Penitenciarios establecen que la finalidad de la pena es la reinserción y la resocialización del condenado. En consecuencia, desde el punto de vista constitucional, insisto, creo que es bastante difícil que se pueda llegar a establecer la prisión perpetua. En realidad, el término de cadena perpetua creo que en Perú solamente hoy se está tomando en cuenta porque ya no existe esto de la cadena perpetua. El término más adecuado es prisión perpetua. En consecuencia, no veo yo desde el punto de vista constitucional que sea posible la implementación como sanción de la prisión perpetua, porque las convenciones internacionales así lo establecen y la Constitución Política del Estado establece que los convenios internacionales de derechos humanos deberán ser aplicados con preferencia. En consecuencia, así se modifique la Constitución, se va a tener que desconocer las convenciones internacionales en el hipotético caso de que se tenga que aplicar aquello. Por lo que yo considero que tiene que ser un debate muy profundo para poder intentar aplicar. Pero además de ello, yo quiero ir un poquito más allá. ¿Será que con la prisión perpetua o ampliando las penas se va a reducir el índice de criminalidad? ¿Se habrá hecho estudios para determinar aquel extremo? ¿Se habrá determinado cuáles son los motivos por los que realmente el índice de criminalidad está subiendo? En consecuencia, yo creo que este es un debate muy profundo donde se deben analizar muchos factores para poder establecer si esto es viable o no. Pero desde el punto de vista que yo estoy enfocando, considero que es bastante difícil. Doctor, cadena perpetua, cárcel perpetua. Complicado porque tenemos alrededor de 2.500 personas que han cometido delitos de sangre y alrededor de 1.600 personas que han cometido delitos de carácter sexual. Si ellos tuviesen la sanción que le da el Código Penal, que en el caso de violación llega a 25 años, pero con los beneficios penitenciarios se van a los 12 años, ahí está el problema, en el juez. El problema está en quién le da el beneficio penitenciario. El violador va a volver a cometer otro delito de violación porque es un problema de características internas compulsivas. Va a volver a violar. Y si la ley ha indicado 25 años, pero sale a los 12,
porque el juez le dé el beneficio, ahí está el problema. Tenemos que corregir esto. No podemos, lo expresó muy bien el doctor. ¿Qué tenemos que hacer? Que la persona que quiera ser beneficiado con alguna posibilidad de salida anticipada tiene que tener pues seguimiento, sobre todo en el caso de violadores, seguimiento de por vida. Esa es la salida. No tenemos que estar pidiendo modificaciones. Tenemos que ir al vivir bien, a los señores ministros y a los viceministros y al presidente del Senado. La Constitución dice vivir bien. Somos personas que buscamos el sentido de vida. Y el restringir, el cesar, el matar, no es parte de esta filosofía en la que estamos en esta revolución democrática cultural. Aprendan, por favor, el tema de la Constitución. Y si queremos reformar la Constitución es todo un proceso. Y eso va a ser para tomar cafecitos por muchos años y al final no vamos a resolver. ¿Cómo se debe resolver? Control social a los jueces, control social a quienes salen. Yo tenía un caso en San Pedro que un señor ha salido 6 veces y las 6 veces ha vuelto por violación. ¿Quién le da el beneficio? Hay que corregir las instituciones, hay que corregir el régimen penitenciario, hay que hacer un seguimiento a los fiscales que con cabeza neoliberal, les digo yo, buscan muchos recursos económicos, y lo mismo los jueces. Tienen que todos estar bajo una normativa que controle su accionar. Eso es lo importante. Las cárceles dan para tener algo. Y las cadenas perpetuas, con esto termino, perdona, John, las cadenas perpetuas en todos los países son modificables, es decir, no llegan ni siquiera a los 25 o 30 años. En Bolivia sí llegamos a 30 años porque tenemos sentencias de 30 años sin derecho a indulto. Ese sin derecho a indulto en muchos países, casi en todos, ya no existe. Somos el país más retrógrado en ese sentido de considerar los 30 años. Porque cuando ponemos cadenas altas o penas altas, el sentido de rehabilitación, el sentido de mejoramiento de vida desaparece. Y la gente ya no quiere pues comportarse bien para salir porque sabe que va a morir ahí adentro. Y te hace una serie de irregularidades y de indisciplinas en la cárcel que no permiten la realidad. ¿Dan las cárceles para una cadena perpetua? No, pues tendríamos que habilitar el Coliseo Cesado, te decía, con un túnel de San Pedro para llenar a todas las personas. Además, el tema de las denuncias de violación. Muchas de las denuncias de violación se quedan en instancias de fiscalía, en conciliaciones que no deberían darse incluso, pero se resuelven ahí porque son familiares, amigos los que están relacionados a esta actividad. Tenemos que trabajar en restaurar una relación de comunidad. Tenemos que advertir los peligros en la familia, en el barrio, en la zona, conocernos todos, obligarnos a tener mayor convivencia, porque ahora lo que estamos haciendo es alejarnos más y más y llevar a estas instancias tan difíciles que vive la sociedad. Doctor Valverde, en el sentido de que la gente quiere ver adentro a sus victimadores, quiere justicia, ¿cuán eficaz se puede demostrar que es una cadena o una prisión perpetua? ¿Cree que esta respondería, si se toma la medida, a un clamor de la gente por justicia? Yo creo que no. Es muy complicado el tema y yo le mencionaba al inicio de la conversación que para tomar una determinación de esta naturaleza se deben buscar las causas. Es decir, ¿por qué la gente hoy comete estas atrocidades, estos delitos tan graves? Y no creo que se dé una respuesta a las víctimas. Evidentemente se tiene que aplicar la ley, se tiene que castigar, pero también se tiene que resocializar. Hoy se está hablando del hacinamiento que hay en las cárceles. Por ejemplo, si hay hacinamiento en las cárceles, y bien lo decía el doctor Llanos, ahora las cárceles no dan abasto. Hay una contradicción, creo yo, porque de pronto se dice vamos a sacar una ley del indulto para poder liberar un poco de la carga que tienen las cárceles y por el otro lado estamos hablando de una prisión perpetua. Entonces, creo que se deben hacer estudios serios, científicos, tomar datos y estadísticas de los hechos que se están cometiendo y en base a eso tomar una determinación. Doctores, muchísimas gracias.